A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina y profesor asociado de la Universidad del SEMA en Buenos Aires. Están con nosotros Ian Vázquez, que es el vicepresidente para estudios internacionales del Instituto Cato desde Washington, y Gabriela Calderón de Burgos, que es fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Cato también, o Cato, desde Guayaquil, Ecuador. Y hoy nos acompaña el presidente y CEO del Archbridge Institute, Gonzalo Schwartz, que es un economista recibido en la Universidad Católica de Bolivia y en George Mason University, que se especializa en temas muy interesantes, entre ellos la economía del florecimiento humano, ¿no? Human flourishing, como se dice en inglés, la movilidad social, el sueño americano y el emprendedurismo en general. Además, Gonzalo tiene un pasado por múltiples países y múltiples culturas muy interesante y que seguramente nos va a interesar mucho en la conversación. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Marcos. Hola, Ian. Hola, Gabriela. Hola. La primera pregunta que te quería hacer entonces, Gonzalo, Sí. y relacionada al trabajo que están haciendo en el Archbridge Institute, es ¿qué es lo nuevo, como para que nos des un pantallazo inicial, ¿no? General, qué es lo nuevo que nos trae la idea del florecimiento humano, perdón? ¿Cómo llegamos a este concepto y por qué es necesario de repente? Sí, y en realidad no es una nueva idea, ya que obviamente la vienen hablando desde tiempos de Aristóteles, la good life, la vida buena, ¿no? Good life, el encontrar ese florecimiento humano donde la gente puede llegar a su máximo potencial. Es una idea que ha estado con nosotros por varios siglos, milenios, y la idea es que yo creo que es una idea mucho más relevante, unificadora, como para encapsular lo que permite hacer la economía, ¿no? Lo que permite llegar. Es un cambio, nosotros como lo estamos tratando en Archbridge, es un framework, ¿no? Es una narrativa de cómo podemos mostrar el impacto de la economía en la vida de las personas y interrelacionándolo con otros factores más multidisciplinarios que tienen que ver con psicología, filosofía, sociología, y cómo es una manera más rica de estudiar y de entender a las personas, ¿no? Si nos enfocamos simplemente en la parte económica, en la parte del mercado, vemos como un fin, tal vez la libertad, vemos un fin, el mercado, y no, nos perdemos de mucho más de lo que la gente persigue. La gente, no, creo que ya sea en Estados Unidos, sea en América Latina, en cualquier otra parte, no se levanta pensando, a menos que uno esté viviendo, ¿no? En Venezuela, Cuba, Corea del Norte, yo quiero hoy más libertad porque sí, no. Uno se levanta queriendo una mejor vida para uno mismo, para su familia, para sus hijos, y entonces dentro de ese marco los mercados ciertamente dan lugar a una mejor vida. El Estado de Derecho da lugar a una mejor vida. Pero lo que apuntan las personas es a vivir a su máximo potencial y lo que nosotros estamos estudiando es intentando empezar por eso, ¿no? Empezando por, bueno, importa todo esto a la gente porque quiere una mejor vida. Ahora, ¿qué es lo que permite hacer eso? Como una segunda derivada, por así decirlo, ¿no? Entonces nos enfocamos exclusivamente en empezar, en enfocarnos en el florecimiento humano. Eh, o sea que eso es el enfoque del Archbridge Institute. Creo que mayormente ustedes están estudiando la economía americana, estadounidense, ¿no es cierto? Y quizás nos puede decir bueno, por qué ese enfoque y cómo eso puede informar al resto de las Américas, ¿no? Y qué tanto se puede. Quizás podemos hablar de lo que están estudiando, pero quería, en todo caso, averiguar cuál es el enfoque y, bueno, las diferentes áreas de estudio que tienen Sí. ustedes en el Archbridge Institute y por qué enfocarse en Estados Unidos. Sí, cuando fundé el instituto, nuestro enfoque era simplemente en la movilidad social, en estudiar cómo la gente puede sube la escala económica. Creíamos y creemos todavía que no hay un consenso acerca de cuáles son las principales barreras o indicadores hacia promover una mayor movilidad social. Hay mucho enfoque en la parte de desigualdad, en la parte de tal vez de cómo mejorar
el estado de bienestar, para promover más movilidad social, pero no hay un enfoque eh, completo sobre eso, ¿no? O sea, un enfoque eh, holistic, no sé la palabra en español, perdón, de una manera más grande, Holístico. holístico. Y entonces lo que empezamos es por eso, ¿no? Y lo que llamamos la economía del florecimiento humano es un estudio de la movilidad social, de intentar encontrar esas barreras. Con el tiempo nos enfocamos en florecimiento humano porque hay barreras y cosas que van más allá de simplemente lo económico. Entonces, como estudiamos ese tema en Estados Unidos, pero intentando poco a poco hacer un poco más de trabajo en América Latina, y un poquito en Europa. Tenemos algunas colaboraciones mucho más chicas, ciertamente, de lo que hemos hecho en Estados Unidos, pero vemos el tema de movilidad social en cuatro pilares que tienen, yo creo que, mucha relevancia también en América Latina. Y los enfocamos en estudiar movilidad social en un pilar de emprendimiento en emprendimiento y growth, crecimiento económico, cuáles son las barreras y indicadores que afectan a eso, otro pilar de Estado de Derecho e instituciones, otro pilar de educación y de desarrollo de habilidades, de capital humano, y un último pilar de capital social, que es cómo son las relaciones en las comunidades, entre familias. Entonces, esos cuatro pilares dan mucho para hablar en Estados Unidos, pero también dan mucho para hablar en América Latina. En nuestros países yo creo que también hay mucho enfoque sobre la desigualdad económica, como el principal objeto de estudio, y que creo que es un juego de suma cero, ¿no? Que no lleva a soluciones, no lleva a una visión más positiva de cómo podemos remover barreras para que la gente pueda escalar la escala económica sin importar esa diferencia entre ricos y pobres. La idea es que si uno remueve las barreras a la movilidad social, con el tiempo también más remueve las barreras que existen para la desigualdad. Pero bueno, en esos cuatro pilares empezamos y tratamos temas de regulaciones en cuanto a temas de emprendimiento, temas de barreras al emprendimiento en sí, a crear, operar una empresa, a generación de empleo. Tenemos en el tema de Estado de Derecho, sí, vemos temas de instituciones y tenemos estudios que muestran, ¿no? Cuál es la importancia en las instituciones, la corrupción en niveles bajos como para promover mayor movilidad social. Entonces, creo que muchos de esos pilares, y podemos centrarnos tal vez algunos de ellos, pero para hacerlo corto, es que todos esos pilares son relevantes tanto en Estados Unidos como internacionalmente. En el Archbridge Institute ustedes hablan mucho del sueño americano, el Sí. American Dream, y eso es algo que, digamos, de toda la bulla que se escucha saliendo de Estados Unidos, es una noción que parece venida a menos, al menos si uno escucha ciertos medios o ciertas voces. Yo te quisiera preguntar un poco, sobre todo para quienes tal vez no están familiarizados con, digamos, a qué se refiere la gente tradicionalmente cuando se habla del American Dream y qué es lo que ustedes tratan de enseñar con esta visión. Sí, el sueño americano, como se define, es básicamente un lugar, una tierra donde las personas buscan una vida mejor, con más significado y una vida más rica también en cuanto a lo material, y sin importar de dónde uno venga. Entonces, no importa dónde uno comienza, no importa con dónde uno nació, a qué familia nació, pero que tiene la oportunidad de tener una vida mejor. Yo creo que eso es una narrativa cultural muy rara, o sea, es una narrativa que, bueno, al mismo tiempo se puede aplicar en muchos países del mundo, pero existe y existe creo que vivamente y todavía se puede lograr en Estados Unidos a diferencia de otros países, ¿no? La gente viene aquí a buscar ese sueño, porque en realidad puede ser un sueño en otros países también. La vida, como decía, la gente quiere una vida mejor, quiere llegar a su máximo potencial sin importar dónde uno venga. El problema es que en otros países hay muchas más barreras a eso, y en Estados Unidos el espíritu emprendedor, esta narrativa cultural que es más aspiracional, que es más digamos, de juego suma positivo, que es más de mérito, eso es algo que se puede ver, que se puede vivir mucho más en Estados Unidos que en otras partes, pero yo creo que ciertamente puede ser una narrativa universal. Pero es una narrativa que genera optimismo, que puede generar aspiración en la gente. Entonces uno se inspira por todas las historias que han ocurrido en Estados Unidos de gente que ha logrado sobrepasar barreras para poder llegar a su potencial humano, subir la escala económica, tener un sentido en la vida y perseguirlo, desde muchos emprendedores, desde gente que hasta hace activismo, si quieren ahora, gente que hace
trabajo en ONGs ayudando a los pobres directamente, atletas, o sea, todo eso son personas que en otros países también existen, pero que aquí han logrado llegar a alturas y a niveles mucho más altos de impacto en sus vidas y en el impacto que tiene en la vida de otros. Entonces, es una narrativa cultural que creo que es mucho más rara en otros países, pero que existe, tiene ese potencial. Pero aquí se ha logrado hasta desde el principio de la historia del país, ¿no? En Estados Unidos. Esa fue, creo que la definición en sí que les comentaba empezó en 1930, pero desde que, o sea, se definió en ese año en un libro, pero desde antes que se veía eso, ¿no? Que la gente se iba de Europa a Estados Unidos buscando una tierra donde pueda ejercer su libertad y pueda buscar nuevas oportunidades. Y ciertamente en estudios que hemos hecho, en investigaciones, la gente asocia el sueño americano con la libertad de elegir la vida que uno quiere, una vida familiar buena, un buen retiro. Mucha gente asocia el tema del sueño americano con una casa o con tener mucho dinero y no es un factor esencial para la gente como cuando nosotros evaluamos eso. Es esa búsqueda de libertad que la gente ya desde el principio de la historia del país ha venido buscando eso. En el principio el país ciertamente no estaba disponible para todos, pero con el tiempo el país ha progresado y ha podido mejorar en eso y es donde encontramos más oportunidades, ¿no? Por eso creo que ese flujo de migración que siempre se ve hacia el país y no desde el país hacia afuera es algo muy llamativo y que creo que es una señal de eso, ¿no? Ahora, Gonzalo, Sí, ¿por qué te parece que ha ganado fuerza esta visión según la cual ese progreso o no es real, o no es para todos, o es cada vez menor, ¿no? Que parece que se ve en Estados Unidos, ¿no? Esa pregunta por ahí que hacía Gabriela. ¿Qué podemos aprender quizás de la psicología, del florecimiento humano, si se quiere, en vistas de lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, en el discurso político, digo, más allá de los hechos, ¿no? En los sí. últimos años. Sí, y creo que justamente el problema está por ahí, está por el discurso político, el discurso de las élites en cuanto a periodismo, en cuanto a académicos, que quieren pintar una imagen mucho más negativa de la que en realidad existe en cuanto a estos temas, ¿no? En cuanto al problema del sueño americano y el florecimiento humano aquí en Estados Unidos. Cuando hemos hecho las encuestas, hemos visto que 7 de cada 10 americanos, la última encuesta fue ahora, hace un par de semanas que la publicamos, son positivos sobre el sueño americano. Creen que lo han logrado o que están en camino a lograrlo. Y solo 3 de 10 creen que no se puede ya. Y cuando preguntamos específicamente por qué no creen, dicen que son por factores económicos. Entonces, creo que en lo general eso, factor económico, mejores políticas públicas, siempre podemos lograr. Pero no es un tema de que hay un descontento en sí con el sueño americano, con la idea del sueño americano, cosa que creen que no existe, nunca ha existido, sino que es más, si podemos lograr mejorar el aspecto económico, más gente podría alcanzarlo y creer en eso. Pero lo que pasa en el debate, en el discurso político, discurso mediático, discurso académico, es que hay hay mucho más pesimismo al respecto de eso, porque básicamente lo que hace un político es que te quiere vender una percepción, una imagen más negativa de los problemas que hay o de la gente, como opina la gente, para poder decirte, bueno, yo tengo la solución para ti, hazme caso y yo te voy a poder sacar las barreras para tu sueño americano. Entonces, un juego político que tanto la izquierda como la derecha lo ha jugado, o sea, ciertamente el actual presidente Donald Trump, meses antes de la elección, el sueño americano no existe y de repente un mes después de que ganó, nuestro sueño americano está vibrante y siempre ha estado bien. Entonces, es un discurso político, ¿no? Y el tema de periodismo, eso es lo que vende, ¿no? La parte negativa, el pesimismo, es lo que vende para atraer a la gente a los medios. Entonces, siempre se van a enfocar en ese aspecto negativo y en cuanto a académicos también, yo creo que vienen por ese lado igual, como que, no, nuestra idea de qué reforma hay que hacer, qué política pública hay que hacer, o mi investigación muestra por qué esto está mal o bien. Entonces, lo que hemos intentado hacer los últimos 6 años que hacemos esta encuesta es ir directamente con la gente, es preguntar directamente a la gente qué es lo que tú opinas. ¿Crees que estás bien? ¿Crees que el sueño americano está bien? Y han dicho que es, como decía, 7 de 10 americanos dicen que está bien. Ahora, les hacemos otra pregunta, que es un poco la parte de psicología que mencionabas, y es algo que hemos visto en otras encuestas y otra gente ha visto ese fenómeno también, que es una ilusión colectiva, lo llaman aquí a un autor, Todd Rose de Harvard, que lo llama una ilusión colectiva. En cuando le preguntas a la gente sobre las posibilidades de otras personas o un aspecto de una pregunta sobre qué opinas que la sociedad piensa sobre esto y no es la percepción de uno, la gente se vuelve más negativa. Entonces, cuando le preguntamos
a la gente, ¿tú crees que otros pueden lograr su sueño americano? Ese 69% que dijo que sí, bajó a 51%. O sea, yo estoy bien, pero los demás no. En cuanto, hicimos otras encuestas hace, creo que ya un año, 2 años, sobre preguntando a la gente si tiene esperanza para su vida, si siente es que su futuro, tiene esperanza en su futuro. 85% de las personas decían que sí, tiene esperanza para su propia vida. Les preguntábamos, ¿y qué crees tienes esperanza con que tu familia le va a ir mejor? También alto, pero un poco menos, como tu barrio, tu comunidad y que preguntamos sobre el país. Y mientras uno se iba abstrayendo del enfoque de un círculo de uno, la opinión iba siendo más negativa. Entonces, cuando le preguntamos sobre qué tienes esperanza para el futuro del país, era así también, los 50 y algo por ciento de gente que estaba positiva. Cuando le preguntamos sobre ellos mismos, era 85%. La gente tiene el bias de ser negativo, de pensar que los demás están mal, y eso creo que también viene porque escuchan mucho de eso en las noticias, escuchan mucho de los políticos, entonces tienen una percepción más negativa de lo que realmente ocurre en la sociedad. Entonces, lo que hacemos, el trabajo que hacemos en este tema del sueño americano, y yo creo que puede aplicar mucho, como decía, a otros países, en nuestro trabajo tenemos esos tres pilares: economía, florecimiento humano, psicología, florecimiento y la cultura. En la parte cultural, esto es lo que intentamos hacer, de mostrar en datos que las cosas están mejor de lo que uno piensa, es empujar en contra de ese pesimismo o negativismo que uno escucha, por más que hayan todavía desafíos, hay problemas, seguro. Eso hay que al mismo tiempo solucionar, proponer mejores políticas públicas, remover barreras a la crecimiento humano. Hay que seguirlo haciendo, seguro, pero hay que mostrar una imagen más positiva, porque si no es como una profecía que se autocumple, ¿no? Como se dice. Que si crees que otro está negativo, vos también te vas a volver un poco más negativo, por más que no tienes razones por qué en tu propia vida. Entonces, un poco ese es el juego que vemos en los datos sobre este tema y sobre muchos otros. Yo tenía una pregunta anotada desde antes, pero un poco la contestaste, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿por qué hay que explicar el florecimiento humano, ¿no? Si no debería ser obvio para nosotros, pero claro, está este problema, ¿no? De la narrativa política, de la narrativa en los medios de comunicación, que evidentemente a veces hace que eso sea difícil. Eh, me parece que, bueno, en ese sentido quizás el trabajo que hacen ustedes se puede hermanar quizás, ¿no? Con los temas de progreso humano en los que trabaja el Cato Institute con su proyecto Ciertamente. de Human Progress, ¿no? La necesidad de mostrar, ¿no? Evidentemente es necesario seguir mostrando lo bueno que es nuestra vida, ¿no? Como para que la gente se convenza de eso y entonces sirva para algo todo lo que se hace, ¿no? Porque si no, después termina ocurriendo que, claro, la vida de las personas mejora, pero si las personas creen que no mejora, entonces después incluso esas mejoras se pueden poner en peligro, ¿no? Sí, ciertamente, y ese es el tema puntual, tal cual, que hay que compartir simplemente también la información. Bueno, nosotros somos muy, muy fans del proyecto de Human Progress de Cato, porque justamente muestra eso, es muy complementario, creo, a lo que nosotros estamos haciendo, porque es eso, hay que dar esa pelea en la narrativa cultural, que se muestre que hay progreso, que hay mejoras y que hay que trabajar sobre eso también, ¿no? Para seguir adelante. En parte, la parte de, digamos, tú hablas de tres pilares, tú hablas la parte económica, la parte cultural. Dentro de esta parte cultural, yo me pregunto si ahí entra estos relatos que tenían, digamos, estas historias de éxito de la vida real, que muchas veces damos por Sí, sentado, ¿no? Hay muy poca gente, a pesar de que uno puede conocer, estoy recordando uno de ellos, ¿no? Mucha gente ubica la marca Estée Lauder, pero muy poca gente conoce la historia detrás de esta marca que hoy se ve en todas partes. Entonces, una pregunta es, en lo que ustedes ven por la parte de la psicología detrás de esto, ¿es importante el contar estas historias? ¿Por qué lo sí, es? sí, justamente eso es una serie que tenemos, American Originals, que no hemos producido tantas como empezábamos, decíamos en un principio, entonces estamos intentando buscar más y más historias. Intentamos usar historias del pasado porque gente actual que es exitosa, que ha logrado superar barreras, es a veces también muy humilde y no le gusta compartir tanto esa información. Entonces vamos un poco a gente en el pasado de gente que ha logrado hacer cosas importantes, pero que la gente no conoce mucho sobre ellos.
Tenemos ciertamente a Walt Disney, que todo el mundo conoce la historia de él, o sea, conoce más la marca, ¿no? Pero este Lauder ciertamente es una persona. Jim Casey, que es el fundador de UPS, es otra persona que hemos cubierto. Adolf Zukor, que era un inmigrante judío de Hungría que llegó con $60 en el bolsillo y después con el tiempo fundó Paramount Pictures, o sea, en los primeros estudios de cine más grandes. Tenemos Henry Kaiser, otra historia que hizo la represa Hoover, que producía barcos también, pero todas esas historias, los ejemplos que intentamos mostrar es cómo la gente, a pesar de cualquier barrera inicial, a pesar de empezar de cero, cualquier problema que hayan tenido, ha logrado superar eso para llegar al éxito. Muchas veces en el aspecto cultural, ciertamente, en nuestros países pasa mucho y tal vez un poco más justificado, ¿no? Por falta de Estado de Derecho, que preguntamos, ¿cómo esa persona exitosa logró llegar a eso? Seguro que robó a alguien, seguro que hizo algo negativo, algo mal. Entonces, países tal vez en promedio puede pasar un poco más, pero hay ciertamente muchas historias buenas que se deberían contar en nuestros países de gente buena que ha logrado tener éxito. Pero en Estados Unidos ese es el caso preponderante. Yo creo que hay muchos ejemplos de gente que ha logrado mostrar cómo llegó ahí. Ah, bueno, mira, empezó muy mal, o sea, empezó de aquí, de una historia de una señora, Madame C.J. Walker, que fue cubierta en una serie hasta de Netflix, que producida por LeBron James, entonces busca Madame C.J. Walker, y que ella era, los abuelos de ella eran esclavos, y era una señora negra, afroamericana, y que era madre soltera, y que logró producir un producto para el pelo, que la hizo la primera mujer, la self-made millionaire, la primera mujer millonaria en Estados Unidos que no heredó su riqueza, que la produjo. Y ella, como decía, sus papás, sus abuelos eran esclavos, ella era madre soltera, y a pesar de eso logró salir adelante. Entonces yo creo que contar eso, y hay miles, miles de historias de eso que creo que se deberían contar, eso genera ese positivismo más grande en la gente. Ahora hay una iniciativa del Instituto Milken, que está basado en Los Ángeles y ahora en Washington, que es el Centro Milken para avanzar el sueño americano, donde hay muchas, muchas historias. Han hecho como una especie de centro, como museo, que se va a inaugurar recién, creo que al público en septiembre, pero ya una preinauguración ahora en julio, donde hay un montón de historias y están entrevistando a por lo menos 10.000 personas que muestren, que cuenten su historia, gente que todavía está viva. Entonces creo que la gente necesita esos ejemplos para verse representada en la diversidad de historias que hay, porque para mí hay tantos sueños americanos como hay gente en Estados Unidos, cada quien puede tener el suyo, entonces mostrar ejemplos donde uno puede sentirse identificado por eso es importante. Y en el caso de que hablabas, Marcos, y es importante tanto para el Human Progress como para lo que hacemos nosotros, porque hay demasiado pesimismo en todas las narrativas que hemos visto. Entonces, ya sea cambio climático, ya sea problemas de polarización política, ya sea, o sea, problemas bueno, de degrowth que se llaman, que estamos creciendo rápido, estamos matando especies, animales, todo, todo lo que se vende, yo creo, en el debate público, en la narrativa, en los medios es negativo. Entonces, tenemos tanta historia negativa que nos está afectando, que nos está contando, no vemos la parte positiva de cómo podemos superar esos desafíos. Eso afecta en la parte psicológica a cómo nos sentimos como personas y cómo le podemos hacer frente a los desafíos. Entonces, cuando estamos, lo que justamente hacemos en la parte de psicología, lo que ha hablado nuestro vicepresidente de investigación, Clay Rutledge, es que cuando uno se siente amenazado por todos estos problemas, en vez de uno hacerles frente, uno se retrae, uno se pone a la defensiva, que nuestro cerebro está acostumbrado a eso. Si uno se siente amenazado, se pone a la defensiva o se escapa, ¿no? En vez de hacerle frente. Entonces, es importante mostrar que podemos superarlo, porque si uno no se pone a la defensiva y no tiene una mentalidad más de juego sumo positivo, que de growth mindset, que se llama, uno es más creativo, uno puede buscar soluciones de los problemas. Entonces, pero si todo lo que escuchamos es la parte negativa y pesimista, y como que reduce nuestro sentido de agencia personal, que podemos hacerle frente a esos problemas. Entonces, esas narrativas culturales son muy importantes a esa hora. Entonces, por eso digo, también creo que lo que hacen también en Keito con Human Progress es esencial. Es difícil medir esas cosas, y sin Ciertamente. embargo ustedes han podido comprobar que el sueño americano todavía existe
pero por algo se han elegido a populistas en Estados Unidos, o por lo menos los partidos de los dos partidos se han vuelto cada vez más populistas. Y yo me pregunto si es la política que está creando cierto pesimismo en el país, o es al revés, que es una respuesta a algún pesimismo en la población. Mi pregunta es si ustedes han visto un cambio a través del tiempo en la cantidad de gente que cree en el sueño americano, y y qué más han podido ver en términos eh, de, de esas mediaciones que han cambiado para poder quizás explicar este, la política en Estados Unidos, porque creo que sí están asociados. Yo creo que fue Mark Andreessen, si no me equivoco, que miró a un par de temas económicos, ¿no? El precio de los hogares, de la educación y de la salud en Estados Unidos, y vio que justamente en esas tres áreas los precios se han disparado durante muchos años, muy por encima de la inflación. Justamente son las áreas que controla y regula el gobierno, donde tiene el gobierno bastante intervención y donde no opera tanto el libre mercado. En todo caso, esas son las tres cosas que mucha gente asocia con el sueño americano. Por lo tanto, si justamente en esas áreas se está realmente empeorando la cosa, uno podría entender por qué algunos en la población pensarían que ya no se puede lograr ese sueño. Sí, sí, ciertamente. O sea, lo que hemos visto nosotros, llevamos 6 años haciendo esta encuesta, otras personas, otros grupos, Pew, Gallup han hecho encuestas similares sobre el American Dream y bueno, desde que nosotros empezamos hemos visto que la gente ha sido más negativa. En el 2020, 2021 que empezamos, bueno, los primeros años de la encuesta, a pesar de que eran años de la pandemia, igual era solo yo creo que 22% y 18% en 2021 de gente que estaba negativa sobre el sueño americano. Ahora estamos en 30%, entonces sí ha habido un crecimiento de ese pesimismo en cuanto a las personas. Entonces lo que queremos, o sea, no dejamos de mostrar eso, ciertamente está ahí en los datos y lo conversamos y lo hablamos, pero intentamos ciertamente darle ese enfoque un poco más positivo, pero se ve ese pesimismo, se ve que ciertamente, como decíamos cuando le preguntamos a la gente por qué no ha logrado o no cree que está a su alcance, su sueño americano era por factores económicos, como justamente los que mencionas, ¿no? Era un tema de costo de vida, de salud, de educación. Entonces, eso es un tema muy importante que por eso digo, no hay que olvidarse que todavía hay muchos de estos desafíos y ver cómo podemos, justamente en esas áreas, liberalizar más estos temas. Lo otro, hay un estudio muy importante de Russ Chetty de la Universidad de Harvard que muestra que ha medido con el tiempo el tema de movilidad social. Y como definimos movilidad social, los economistas siempre de una manera muy aburrida, es si básicamente superamos el ingreso de nuestros padres a la misma edad. Entre 32 y 40 años se mide el ingreso de los padres, el ingreso de sus hijos cuando llegan a esa edad y se muestra si superaron el ingreso. Y entonces creo que es mucho más complejo, mucho más interesante el tema de movilidad social para definirlo solo en esa variable, pero así se define. Ahora, y se asocia mucho esa variable de movilidad social al sueño americano. Y lo que se ha visto es que las personas que nacieron en 1940, cuando empezaron a medir esto, cuando encontraron datos, 90% de esa gente superaba el ingreso de sus padres a la misma edad. Y la generación de 1980, que es la que se volvía de 32 a 40 años en los 2000, 2015, 2020, cuando salió este estudio, 2015, era solo 50%. Entonces cayó de 90% de gente a 50%. Entonces ha habido una caída fuerte en cuanto a la movilidad social. Nosotros hemos hecho un estudio similar, encontramos que la caída no fue tan estrepitosa, estamos en los 70% de gente. Ese estudio le faltaron un par de variables a ajustar. Entonces está bien, hay temas que se pueda mejorar y ciertamente si uno va a medir el ingreso de las personas que nacen en 1940 después de la Gran Depresión, sus padres ciertamente que vivieron la Gran Depresión van a tener un ingreso mucho más bajo que ellos. Entonces hay factores ahí que importan. Lo que nosotros hemos visto es que más allá de que haya una caída tan estrepitosa, ha habido un estancamiento. Entonces hay un estancamiento de la movilidad social en Estados Unidos que es importante ver por qué. Entonces nosotros, ese es nuestro enfoque, que justamente, primero para ver por qué ha pasado,
hay que tener un consenso o una narrativa de cuáles son las principales barreras a eso. Y lo que se hace ahora es simplemente o medir solamente si hay más o menos movilidad social, o decir que es un tema de desigualdad, o que es un tema de que hay que mejorar el estado de bienestar, de dar más beneficios sociales, más planes sociales, y no ha habido un enfoque en ver, bueno, qué ha pasado con el emprendimiento en esa época. Y otros estudios al mismo tiempo han mostrado que desde 1970 hacia el momento, con una pequeña mejora al 2020, en la pandemia, digamos, el business dynamism que se llama, el número de empresas, de startups que hay en la economía ha caído. Siempre, digamos, más o menos desde esos tiempos, 12% de todas las empresas eran empresas nuevas. Entonces, el nivel de empresas nuevas que nacen era 12% del total. Y las empresas que mueren, más que la gente deja de operar, que hay problemas y todo, siempre está más o menos en el 8%. Entonces, han habido más empresas, eran más empresas que nacían de las que morían. Entonces, había un dinamismo económico importante que generaba esa actividad, más actividad empresarial, que para mí, otra de las cosas que me parecía muy rara cuando empecé a investigar este tema es cómo no entra en esto la generación de empleo y el emprendimiento cuando la forma en que generamos ingresos es un trabajo. La principal forma de ingreso que tenemos son nuestros trabajos y eso no estaba relacionado al tema de medición de movilidad social. Me parecía raro. Entonces intentamos relacionar este estudio que les menciono con el número de empresas nuevas, con otros temas, intentar juntarlo con lo que se investiga en movilidad social. Bueno, ese 12% ha caído hasta el año 2020, pues, desde el 2010 más o menos, que está alrededor del 8% también. Entonces, el número de empresas nuevas equivale al número de empresas que se mueren. Entonces, no ha habido una caída en el dinamismo muy importante en Estados Unidos desde los 70. A su vez, los trabajos que requieren una licencia ocupacional, que también tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? ¿Cuánta gente puede tener un trabajo, cuánta gente puede abrir una empresa en base a una habilidad que tenga? Eh, Uno de cada 20 trabajos en los 1970 requería una licencia. Y ahora es uno de cada 5 trabajos que requiere una licencia. Entonces, ha habido mucha más Correcto. regulación en este tema y que yo creo que hay representado, si esa caída importante en la movilidad social es por algo, puede ser mucho por estos temas. A su vez han habido muchas otras regulaciones y problemas en ese momento que si uno quiere mirar históricamente, están ahí algunas de las respuestas, solo que no veía que en la literatura de movilidad social se veían estos temas, más se enfocaba este mismo estudio que les mostraba que caía esa movilidad social, su recomendación era dar un voucher de vivienda para que la gente se mude de un barrio o una ciudad que tiene menos movilidad social a uno donde uno tenga más. Pero sin explicar por qué un lugar tenía más o menos movilidad social. Mucho tenía que ver con el tema de la familia también. Si las familias tienen dos padres en la casa, esos barrios y lugares tenían mejor movilidad social. Y era un tema de promedio del barrio o del lugar. No importaba tanto si tu familia tenías dos padres o un padre, una padre, una madre, lo que sea, importaba si el barrio en general tenía una preponderancia de casas con dos padres. Entonces eso importaba y tampoco se veía tanto en la literatura. Yo creo que esos factores hay que investigarlos mucho porque eso genera un malestar económico también, que eso es lo que también creo que ha dado lugar al Gonzalo, tema perdón político. que te interrumpa, Sí, pero sí. sobre el malestar, ¿no? Ujú. Sobre esta pérdida de dinamismo económico. Sí. Eso, en digamos, los estudios que ustedes han hecho o las encuestas que ustedes han realizado, yo no sé si han evaluado o tratado de discernir la relación que hay entre esta creciente importancia que se le empezó a dar al tema de la desigualdad de ingresos versus, digamos, ese en relación a ese dinamismo económico. ¿Hay una correlación? ¿Coinciden los tiempos en que empieza a subir este pesimismo y este malestar con la desigualdad de ingresos? ¿Ha cambiado mucho la desigualdad de ingresos o no? Porque también eso puede ser una percepción no respaldada o depende de cómo lo midan. Sí. Pero básicamente mi pregunta es si hay algo de evidencia en la data que ustedes han visto de que haya cambios de actitudes frente a las desigualdades de ingresos si es que, si es que también da la casualidad que ha habido menos movilidad social. Sí, yo creo que hay mucho debate en cuanto a la medición de la desigualdad económica. Hay mucha investigación en cuanto a eso de Piketty, de Saez y de un tercer, Zuckman, Gabriel Zuckman.
un grupo de investigadores que ha mostrado que ha incrementado mucho la desigualdad. Pero a su vez han habido otros economistas que han mostrado, no, están ajustando mal sus variables, hay un error de medición y todo. Yo creo que por lo que la profesión económica han visto, le ha dado más razón al otro lado. Entre ellos David Splinter, otros economistas muy relevantes, y hay uno muy importante que creo que pasó por Keito, Carlos Goes, un economista brasilero que estaba, creo que después de Keito se fue al Fondo Monetario, después un PhD, ahora está de vuelta en el Banco Mundial, pero ha mostrado exactamente, utilizando los mismos datos de Piketty, mostrando que no ha habido un crecimiento de la desigualdad tanto. Por ahí ha habido algo, pero no mucho. Pero yo creo que es eso, es ¿por qué ha pasado eso? Para mí es las mismas barreras que pueden explicar la falta de movilidad social y pueden explicar esto. Nosotros como enfocamos el tema es, empezamos a preguntar, y un poco por eso intentamos trabajar con quien sea que quiera trabajar con nosotros o hablar sobre el tema, empezando por el hecho, sí, a ti te importa como investigador, como persona, como activista, que la gente pobre siga en la pobreza. Nosotros también. Lo que pasa es que la gente que importa más el tema de desigualdad lo ve como los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Nosotros vemos, no, si hay una barrera ahí al medio, hasta la clase media, clase alta, puede superarlo. Si es un tema de mala educación, clase media alta o clase alta, puede mudarse de barrio donde hay un mejor ámbito, mejores colegios, puede pagar colegios privados, puede pagar tutores y ya, y la gente pobre no puede, está atada donde está viviendo y no puede. Pero el problema ahí es una mala educación, no es el problema de que uno tenga más recursos para superarlo. Es un tema de barreras al emprendimiento y regulación. Una pareja que quiera, por ejemplo, abrir un negocio, una persona de clase media, clase alta, puede tal vez solo una persona trabajar en la casa, mientras la otra se encarga de empezar un negocio, tener más tiempo para superar todas las barreras burocráticas que necesitan superar para abrir un negocio, para entrenarse, tener una licencia ocupacional bueno, y abrir un negocio. La gente que más pobre tal vez no tiene tanto tiempo, tiene que trabajar de 9 a 5 mientras tiene su idea de alguna empresa o algo, y tiene menos recursos para hacerlo en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero. Pero el problema ahí es la barrera de la sobreregulación, de la burocracia que hay para poder abrir y operar un negocio. Entonces, la gente que le preocupa más la desigualdad, esa barrera va a generar más desigualdad porque un segmento de la población va a poder superarlo y el otro no. Y en cuanto a la movilidad social también, es la misma barrera, va a generar que una más gente pueda subir la escala económica más rápido que otra. Entonces intentamos nosotros darle ese enfoque de que si te importa este tema, sea movilidad, sea desigualdad, te importa la gente pobre, que quieres que supere, que quieres que pueda subir la escala económica, enfoquémonos en estas barreras. Lo que hemos visto el año pasado, en la misma encuesta del American Dream, tenemos un set de preguntas que hemos medido durante los 6 años que son las mismas. Si no crees sueño americano, tiene más oportunidades que sus generaciones previas y todo. Y unas 3 o 4 que hacemos diferentes cada año, donde intentamos hablar sobre temas del momento, digamos, ¿no? Entonces, este año preguntamos sobre tarifas, sobre aranceles, si creen que la gente eso que afecta al sueño americano, y la mayoría de la gente dijo que sí. Sobre inteligencia artificial, también otra pregunta. Pero el año pasado lo que preguntamos es, ¿qué es lo que la gente, qué es lo que la gente precisa para cumplir su sueño americano? Si necesita más redistribución, si necesita solo una oportunidad, y o sea, que den las mismas oportunidades para todos, o se necesita que es igual, que se reduzca la desigualdad. Y la gente lo asociaba mucho más, solo creo que 5 o 6% decía que falta de oportunidades se debía por la desigualdad económica. Entonces la gente, por lo menos en Estados Unidos, no lo ve eso como el tema principal. ¿Qué es lo que asocian al trabajo, o sea, perdón, a la movilidad social? Asocian un trabajo, más del 50%, y no tanto una ayuda del gobierno, ni siquiera el que de tener más educación. Eso es como un 20%, la mitad de la gente que creían que el trabajo era la mejor herramienta para subir la escala económica. Y entonces vemos en nuestra encuesta, y hay otras personas, un grupo de investigadores en Harvard, Stephanie Stancheva, me parece que es, que lo hacía con un economista que ya murió, un economista italiano, que no me acuerdo el nombre ahora, pero era un equipo que hizo también muchas encuestas en Estados Unidos y en Europa sobre qué es lo que le importaba a la gente más, si la igualdad de oportunidades o resultados. La gente siempre en los dos, hasta en Europa, decía que era más un tema de igualdad de oportunidades. Y eso también, nosotros preguntamos, perdón, el año pasado, qué es lo que la gente cree que entiende por desigualdad. Si es igualdad de resultados, donde todo el mundo termina
en el mismo lugar, igualdad de oportunidades, una igualdad de que hay que mejorar y igualar el punto de partida para todas las personas. Y mucha más gente decía que era igualdad de oportunidades. Igualdad de resultados también, era 5 o 6% que creía que la igualdad tenía que ver con igualdad de resultados. Entonces, para Todo mí esto, eso era más positivo. todo esto a mí me suena de que lo que realmente importa para la gente es cierto control sobre sus propias vidas, ¿no? Sí, Lo que en inglés se dice agencia sobre la exacto. vida, ¿no? O sea, cierto control. En realidad, eso, es decir, cuando uno pone esfuerzo en su propia vida y puede ver que a través del esfuerzo propio puede mejorar la condición de vida de uno mismo y de los suyos, Sí. eso llega lejos, ¿no? Me parece que un poco eso es lo que están encontrando ustedes y que puede tener un impacto político además. Sí, ciertamente. Eso estamos encontrando en estas encuestas y hasta hicimos una encuesta sobre agencia individual en Estados Unidos hace creo que ya 3 años y vamos a repetirla para finales de este año también, otra encuesta sobre mostrando eso. Y la gente en general siente que tiene agencia sobre su vida, todavía sigue estando positiva sobre eso. Entonces, cuando hay barreras grandes que le impiden tener esa agencia, sí, uno lo relaciona con eso. Lo que ha pasado también con el populismo en ambas regiones es que uno siente menos control sobre eso. Entonces, han habido episodios económicos o sociales que uno ve que tal vez la clase política o la élite ha puesto un poco o sea, ha puesto barreras o ha tomado decisiones malas como para favorecer a unos más que a otros. Entonces, eso pega a la gente, como la crisis aquí del financiera del 2008, donde se favorecieron unos bancos frente a otros en vez de dejar quebrar y que el mercado siga con ese proceso. Entonces, todo eso ha alimentado este La pandemia, populismo. La pandemia, ciertamente, que en todos lados fue casi igual. En la pandemia, unos estudios de unos amigos nuestros en Uruguay, de Ceres, mostraron que cada persona que estaba durante la pandemia, cada presidente que estaba en la pandemia como presidente, ese partido, ese presidente perdió las siguientes elecciones por todo el control tan fuerte que hubo durante la pandemia. O sea, ningún político se salvó de cómo, sea que tan bien o mal operaron en la pandemia. Usualmente sí fue una restricción a las libertades que le pesó a todos los políticos. Entonces sí, eso juega un rol muy, muy importante en cuanto a quién socava o quién empodera más a la gente a actuar sobre su agencia individual, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Gonzalo, quiero aprovechar que bueno, estamos hablando también sobre la posibilidad de otros países, ¿no? Además de Estados Unidos, donde vos estás viviendo en este momento, y aprovechando que tenés una experiencia de vida que entiendo que es muy amplia y diversa, ¿no? Porque has estado en Uruguay, bueno, en Bolivia, Ecuador, Israel, ¿no? Eh, ¿Cómo percibís, sobre todo hablando de América Latina, ¿no? Y aprovechando que nuestro público también parte es latinoamericano, ¿cómo percibís América Latina en términos de florecimiento humano, movilidad social, percepción de la desigualdad o del sueño americano en sentido amplio, quizás no de Estados Unidos, pero bueno, de América como continente? Sí, o sea, es siempre complicado hablar de la región como un total porque cada país es ciertamente una experiencia diferente. Me esperanza mucho lo que está pasando en Argentina y tú nos puedes decir un poco más, Marcos, sobre eso. O sea, las cosas no son perfectas, ¿no? Pero han habido muchas, muchas mejoras que se reconocen en la región en otros países y se reconoce hasta aquí en Estados Unidos el impacto que ha tenido el presidente Milei en remover barreras al florecimiento humano y encaminar al país hacia un mejor futuro. Ciertamente no es que se pueden ver todos los resultados positivos de la noche a la mañana, pero yo creo que va en un buen camino. Y se ha visto por el lado contrario, cosas negativas en otros países. Chile, que era el ejemplo de prosperidad anteriormente, o sea, ahora la gente, no sé si las últimas encuestas que escuché, que hasta en temas de seguridad, la gente preferiría que haya una persona como Bukele en Chile que ponga en orden las cosas porque está tan alto el tema de crimen. Ya ni siquiera se habla de la economía porque ya se ha estancado hace tiempo, y está muy mal, pero hasta que quieran ese nivel de autoritarismo en su país, como en Chile era tal vez un oasis en América Latina para temas de libertad económica y política en las últimas décadas también, o sea, quiere decir mucho. Entonces,
hay ejemplos positivos y negativos. Ciertamente, originalmente soy de Uruguay, el presidente de la calle Pou tuvo un muy buen gobierno y igual a pesar de eso hubo un cambio político, tal vez a una izquierda un poco más moderada. Ahora en Brasil podemos ver muchos problemas en cuanto a libertad de expresión. eh, en cuanto a temas de la Corte Suprema intentando imponer mucho su visión, alguna visión hasta política, y bueno, intervenciones, como vimos hace un par de días del presidente Trump en Brasil o ayer, temas de aranceles que tampoco son muy buenos, ¿no? O sea, que ciertamente hay un mal actuar de parte de los dos lados, ¿no? Del presidente actual Lula, que está haciendo temas muy malos, y que tampoco debería el presidente Trump imponer aranceles frente a este tema, sí. Pero bueno, hay tanto desespero porque alguien tal vez de afuera ayude en Brasil que tal vez a eso es lo que lleva. Pero lo veo como algo mixto. No sé, también después di mucho Gabriela, cómo está el tema en Ecuador, que pueden haber buenas perspectivas en otros temas si es que no fuera que el tema que el narcotráfico haya permeado tanto en el país, lo mismo que en Colombia. Yo creo que como países, como decía, todos tenemos el mismo sueño, todos queremos mejorar, todos queremos tener una mejor vida para nosotros, para nuestros hijos. Mucha gente se acaba yendo, como fue mi caso, obviamente, y muchos otros que acaban mudando a otro país en busca de más oportunidades, mejores vidas. Pero en nuestros países es lo mismo. Nuestros países, en esos factores de movilidad social, tienen también muchas cosas buenas. O sea, hay gente, capital humano muy bueno, hay, digamos, el tema de estructura familiar es importante. En otros países hay mejor estructura familiar que tal vez en Estados Unidos, que ayuda al tema de capital social, ¿no? Entonces, hay muchas cosas positivas que se pueden mejorar, pero el Estado de Derecho sigue siendo muy débil en muchos otros países. Las barreras burocráticas a abrir y operar negocios siguen siendo muy altas. Entonces, requerimos, yo creo que ejemplos como lo que está pasando en Argentina, como países que aprendan sus errores o vean o que sufran, como está pasando en Chile, y que se den vuelta. Ante el tema de Venezuela sigue siendo algo muy triste, que todavía no se pueda dar vuelta cuando ya han pasado tantos años de, de- de pobreza, tantos años de autoritarismo. Pero que en algún momento yo creo que van a poder van a poder encontrar luz al final del túnel. Todavía no se sabe cómo ni cuándo, pero es lamentable. Pero yo creo que buenos y malos ejemplos la gente tiene que experimentarlos para verlo, pero yo siempre sigo teniendo esperanza que cualquier país puede salir adelante con buenas personas, con buenas políticas públicas. Va a variar en cuanto depende de cada país, ¿no? Naturalmente. Un ejemplo que puedo dar de transformaciones, de barreras levantadas en Argentina, es que yo ahora mismo, por ejemplo, les estoy hablando desde el medio de la nada, esencialmente en Argentina, en un campo. Estoy a unos cuantos kilómetros de gente, y estoy hablando sin ningún corte y perfectamente con internet satelital, ¿no? Que en Argentina estaba prohibido hasta hace un año y medio, y ni siquiera creo que fuera realmente una cuestión de capitalismo de amigos, porque en realidad servicio de Internet no había, no funcionaba. Sí, había algunos monopolios, pero no funcionaba. Y bueno, de buenas a primeras, una de las decisiones que tomó el gobierno de Milei en los primeros 10 días de gobierno fue liberar, ¿no?, el mercado de Internet satelital, que ahora, bueno, permite que yo, por ejemplo, pueda estar hablando con ustedes. Pero uno de los temas que mencionabas, Gonzalo, para ir cerrando, ¿no? Una pregunta final. Vos mencionabas el caso de Chile, ¿no? Y es muy interesante en estos días, porque Chile, bueno, de todos los países de América Latina, ¿no? Es quizás el que más ha progresado en las últimas décadas, o había progresado, ¿no? En términos de, bueno, levantar las barreras para el florecimiento humano y progresar. Pero hoy, ¿no? Y ya desde hace unos años parece verse un electorado que quizás parece como voluntariamente elegir políticas que van en contra de esa dirección, ¿no? Un retroceso que desanda esas décadas de progreso. Entonces, a partir de las investigaciones que ustedes realizaron para Estados Unidos, quizás, ¿no? Sobre florecimiento humano y narrativas del florecimiento humano, ¿qué podemos aprender para aplicar en un país como Chile, por ejemplo, ¿no? En sostener, ¿no?, esta narrativa de florecimiento humano y de progreso cuando esa narrativa está en peligro, ¿no? Cuando esos hechos están en peligro. Y justamente como uno de nuestros fellows es Axel Kaiser, que me imagino que ya han entrevistado y les ha hablado mucho más de ese tema. Con él estamos Sí, hablamos con intentando él.
intentando promover el tema del florecimiento humano en América Latina con una mejor narrativa, ¿no? Que pueda dar un norte a ciertos países. En Chile sí, o sea, habían estudios muy buenos de Claudio Sapelli de la Universidad Católica que mostraban que el nivel de movilidad social estaba en subida por muchos años, el nivel de desigualdad había bajado, y lo que pasó en Chile me parece un ejemplo interesante de que mientras más éxito tiene un país, el problema, lo irónico, supongo, no es un problema, no debería ser, es que tiene que tener mejoras todavía, o sea, seguir mejorando más y más. No puede quedarse estancado o trancado. Mientras más movilidad social uno tiene que tener todavía más y más en el tiempo. Entonces llegó a estar muy bien Chile, y después hubieron políticas de parte del primer gobierno, creo que de Bachelet, y más en el segundo gobierno de Bachelet, que estancaron mucho al país en temas de, creo que reforma tributaria, financiera, de educación, y que fue, de hecho, una manera que ellos mismos lo declararon como tal. Queremos poner un fin a muchas de estas reformas, y no sé si sin darse cuenta o sin importarles de que eso iba a generar a que el motor ese de movilidad social que tenía Chile se estanque. Entonces, tal vez el nivel de desigualdad no subió tanto más, se quedó estancado, pero cuando hay un estancamiento económico, como se produjo en Chile en esa época, y que después volvió el presidente Piñera en su segundo mandato a intentar revertirlo, pero no hubo tanto un enfoque económico en su segundo mandato como lo hubo en el primero, no se pudo mejorar tan rápido. Entonces la gente se quedó descontenta y votó de vuelta por la izquierda de Boric, y creo que lamentablemente ahora está viendo su error y el péndulo va a volver a ir al otro lado. Pero es el tema, ese estancamiento económico genera este malestar que, como decía Ian, o sea, recaen estos populismos como pasa en Estados Unidos. Ese estancamiento económico genera ese malestar ciertamente, y en Chile pasó eso. Y en muchos casos, lamentablemente, hay que aprender sufriendo un poco, ¿no?, las consecuencias económicas. Y eso es lo que ha pasado en Chile, que espero que se hayan aprendido eso, pero no quita de que haya que trabajar mucho desde en Chile y en otros países para promover una mejor narrativa. Lo que justamente decía Axel en un evento excelente que armó Keito con Libertad de Progreso en Argentina el año pasado, es que a la derecha le falta una utopía liberal, que ciertamente las utopías son malas, ¿no? O sea, pueden recaer en sueños de que no, cosas muy infactibles, ¿no? Pero la izquierda tiene esa utopía socialista, utopía de izquierda, que genera un poco de esperanza, más esperanza en la gente. Y por más que nunca se haya dado, nunca haya funcionado, nunca se cumple, la gente sigue, bueno, no toda obviamente, pero mucha gente sigue haciéndole caso a esa utopía liberal, perdón, a esa utopía de izquierda. Pero a la derecha le falta esa utopía liberal, le falta ese mensaje positivo que, nuestro parecer, sea Axel y mío, porque justamente lo mencionó en esa participación también, es lo que queremos hacer hablando de todas nuestras ideas en el contexto de florecimiento humano. Creemos que esa puede ser una narrativa positiva de largo plazo, donde el mercado, las instituciones, no sean defendidas como tal, como un fin, sino como un medio para que la gente encuentre más florecimiento humano y pueda perseguir lo que le dé sentido en la vida. Un poco volviendo a una otra pregunta de Ian en cuanto al populismo y por qué ha surgido. Y es un tema económico, ciertamente, pero también las fuentes que le daban sentido a la vida de las personas, para bien o para mal, han caído, ¿no? Que la gente encontraba sentido en la religión, por ejemplo, y más gente tiene afiliación religiosa ahora. Más gente encontraba sentido en la familia, tal vez hay menos estructura familiar ahora. Entonces la gente ha ido de buscar sentido en la vida en muchos temas a buscar sentido en la vida en la política. Entonces se vuelve más como un partido de fútbol, o como un juego político, que la gente encuentra sentido en la vida en la política. Yo creo que la narrativa de florecimiento humano es encontrar el sentido en la vida en lo que nos dé florecimiento a las personas, y hay que promover más ese mensaje que un mensaje político, ¿no? Bueno, Gonzalo, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por venir y estar con nosotros esta semana. Gracias también, Gabriela. Gracias, Ian, por acompañarnos. Esto es el Cato Podcast, y nos encontramos entonces la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Radio Centro y Centro Digital presentaron el Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.